Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad en concedernos estar en esta reunión. Rogamos que nos ayudes en nuestra mente, en nuestra alma, que podamos estar concentrados en tu palabra y que podamos recibir el beneficio, el alimento de tu verdad para nutrir nuestras almas, Señor. Rogamos que esto sea hecho así para la gloria de tu nombre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a poner nuestras Biblias ahí en el texto que estamos tratando ahora, que es el pasaje de Gálatas, capítulo 5. Continuamos ahora en este pasaje. Podemos observar que, antes de comenzar el comentario, voy a hacer una breve introducción. Podemos observar que los judaizantes, o podemos fijarnos, ¿no?, a lo largo de este estudio de Gálatas, que los judaizantes tenían una mentalidad de: si quitas la obligatoriedad de la ley, entonces todas las personas se van a pervertir y se van a ir al pecado, ¿verdad? Esa era su mentalidad. La mentalidad del apóstol Pablo, por el contrario, decía: la salvación en Cristo nos ha hecho creyentes libres para rendirle a Dios una obediencia de amor. Entonces, mientras que la ley ejerce y constriñe a las personas externamente, poniéndolas bajo un estado de esclavitud, imponiéndoles, empujándoles, se pueden poner muchas ilustraciones, ¿no? El que lave los trastes anda y te están empujando, ¿no?, porque no los quieres lavar y pecados y regenerando su alma. O sea, esto es lo más importante del cristianismo, ¿no? El cristianismo es la obra de Cristo, es un corazón nuevo, es la regeneración, porque el cristianismo hace un cambio interior, no solamente nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero algo muy importante que hace, como dice Pablo ahí en Tito 3:5, si perdés el texto de Gálatas, por favor, vamos a ir a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5 nos dice, hablando de Cristo que nos salvó, dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración, en la versión antigua, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, esta parte es sumamente importante, ¿no? Porque el cristianismo está basado en el hecho de que Cristo nos perdona nuestros pecados, pero también hace una renovación interior, hace algo en el alma, dentro del alma de las personas, que les conduce a que, debido a esta salvación, debido a esta acción que la Escritura llama como regeneración, las personas somos capaces de obedecer y amar la santa ley de Dios, amar a Cristo, servirle, obedecerle. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? Cristo también, porque nuestro texto comienza de Pablo diciéndonos: estad firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres, y no os metáis otra vez bajo el yugo de servidumbre de la ley. Y nuestro Señor Jesucristo describió también la salvación en estos mismos términos. Ustedes pueden ver en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34 al 36, cuando estaba discutiendo con los escribas y fariseos, ellos le decían: nosotros somos, él les decía, necesitan una renovación interior, necesitan la salvación, y él decía: no, nosotros somos linaje de Abraham.
O sea, el fundamento de su salvación estaba en el hecho de decir, somos linaje de Abraham. ¿Tú de qué nacionalidad eres? No, yo soy filisteo. No, estás lejos de la salvación, ¿no? Pero yo soy linaje de Abraham, entonces ahí estoy seguro, ¿no? Y aunque vivían como demonios, decían, no, linaje de Abraham somos, aprendieron la fórmula así, ¿no? Justificaban todas sus malas obras y solamente decían, linaje de Abraham somos. Dice, si fueran linaje de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Sí? No nada más es decir, tienes el linaje, debes de tener la vida espiritual, ¿no? El renacimiento. Entonces, Cristo les dijo, versículo 34, de cierto os digo que todo el que hace pecado es siervo del pecado. Cristo les decía, ustedes necesitan ser liberados, ustedes necesitan ser salvados de la esclavitud del pecado. Y dijeron, no, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos, ¿no? Los esclavizaron los filisteos, los amorreos, quién sabe cuántos estuvieron en toda su historia, ¿no? Los caldeos, los babilonios, ¿no? Entonces, no era así como ellos estaban pensando. Él se refería a que eran esclavos en sentido espiritual. Dice, y todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa, pero el hijo queda para siempre, ¿no? Cuando Cristo nos salva, es una ilustración, ¿no? El esclavo finalmente era un esclavo y ya cuando terminaba su labor era despachado, pero regresaba el hijo y tomaba la hacienda y se hacía cargo de la hacienda, ¿no? El esclavo era quitado, solamente ayudó un tiempo, pero ya cuando el hijo tuvo la condición especial para gobernar, entonces estuvo al frente, ¿no? Y así sigue diciendo, así que si el hijo libertare, claro, estamos hablando la misma enseñanza que Pablo ha desarrollado en Gálatas, ¿no? La ley es un siervo, la ley es un tutor, la ley es un esclavo. Cuando eras niño te agarró de la mano y te cuidaba y te llevaba y te guardaba, ¿verdad? Pero ya eres libre, ¿sí? Entonces Cristo dice en versículo 36, así que si el hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, libres en sentido espiritual. El apóstol Pablo también señala en 2 de Timoteo 2, 24 al 26, diciendo las características de los ministros, que el siervo de Dios, dice, no debe ser contencioso, no peleonero, sino amable para con todos, que con mansedumbre, dice, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿verdad? Está el hombre bajo una esclavitud, la esclavitud de pecado, la esclavitud bajo el diablo haciendo su voluntad. Y el apóstol Pablo, vea finalmente este comentario introductorio, Romanos 6. La escritura siempre presenta al hombre inconverso, al hombre natural, como una persona que está esclavizada al pecado. Si tú te vas por la calle aquí en el jardín y le preguntas, oiga, ¿usted es esclavo del pecado? ¿Qué va a contestar la persona? ¡Ay, no, hombre, ¿cómo crees? ¿Sí? Si fuera en Veracruz le contestaría de otra manera, ¿verdad? ¿Sí? Agregándole 3 o 4 calificativos impronunciables, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos en Romanos 6:6, ¿no? La escritura nos dice que cuando una persona es salvada, el apóstol Pablo nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, la persona, el estilo de vida que teníamos antes de ser salvados, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Éramos los esclavos del pecado, pero cuando somos salvos, el poder dominante del pecado es quebrantado en la obra de Cristo. El viejo hombre, con todas sus costumbres, hábitos, es muerto juntamente con Cristo. Esta es una obra en la cual nosotros no intervenimos. Es algo que Cristo hace en favor de sus hijos. Es algo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros estábamos ahí por designio divino, por elección, unidos con Él en la cruz cuando Él murió. Y así el poder dominante del pecado fue quebrantado en el caso de sus hijos. Ahora, nos dice en 6:11,
Esta es la base, de acuerdo a lo que enseña el apóstol Pablo, esta es la base, así también nosotros, puesto que moriste juntamente con Cristo, así también nosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcas en sus concupiscencias, en sus deseos intensos, pecaminosos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Entonces, la argumentación de Pablo, volvemos a Gálatas, descansa precisamente en este argumento. Toda persona, antes de ser salva, sea judío o gentil, estaba en un estado de esclavitud. Al venir a Cristo es puesta en un estado de libertad espiritual. Por lo tanto, su primera palabra a los Gálatas en el versículo 1 es un llamado a permanecer firmes en esa libertad con que Cristo les ha hecho libres. ¿Sí? Ustedes creyeron en Cristo. El poder dominante del pecado fue quebrantado. ¿Sí? Ustedes son ciudadanos libres ahora. ¿Por qué quieren volverse? ¿Por qué se quieren circuncidar? ¿Por qué quieren volverse a poner debajo de la ley? Dice, permanezcan, versículo 1, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No vuelvan otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Sí, yo fui esclavo y ya quedé libre, pero vengo a que me pongan otra vez la cadena en los pies y en el cuello ¿qué están haciendo? Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? ¿Cómo se quieren volver a poner otra vez debajo de la ley? Bueno, el asunto es que los creyentes de Galacia estaban siendo atraídos por los judaizantes, quienes les dijeron que además de la fe en Cristo era necesaria la circuncisión para completar su salvación, para que ellos fueran personas más espirituales, ¿no? Sí, así como omito el comentario, ¿no? Entonces, la mentalidad de los judaizantes siempre es que la gracia es peligrosa. ¿Por qué? Dice, pues, ¿tú crees? ¿Sí? El judaizante piensa, ¿no? Quieren traer ahora quieren reemplazar la ley con la gracia. ¡Ay, qué miedo!, ¿no? ¿Sí? Vamos a quitar las guardas y para que camine por el camino sin guardas. ¡Ay, no nos podemos caer! No las quiten. Las personas le tienen miedo, ¿no? Los judaizantes le tienen miedo a la libertad. Los judaizantes en tiempos de Pablo no eran los únicos que tenían esa mentalidad legalista, ¿no? También en tiempos modernos hay personas en las iglesias que piensan o consideran que no se debe hablar de la libertad de los creyentes en Cristo, porque entonces algunos no sabrán cómo manejarla y terminarán yéndose al pecado. Es mejor que no hablemos de la libertad, que los dejemos así como niños, así, ¿sí? Como la mamá que mamá, voy a hacer, no, hijo, no agarren, tú no mezcles, tú no sabes cómo se mezcla, cómo se bate la harina, no, va a echar a perder el pastel, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a aprender a echar a perder? ¿Cuándo va a aprender a cocinar un pastel, no? A hornear un pastel. Si no lo deja, si no puede intervenir, no, hay que dejarlo, hay que ponerlo, hay que guiarlo, ¿no? Hay que ayudarle. Entonces, si no los dejan actuar nunca, van a salir a la calle y van a salir así, ¿no? Miedosos, timoratos, no tienen ninguna instrucción, ninguna enseñanza. Entonces, así, ¿no? En las iglesias muchas personas piensan que no se debe hablar de la libertad porque algunos no sabrán cómo manejarla, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando son convertidos, entonces, mira, te voy a dar una lista de lo que no debes hacer. No puedes ir a las fiestas, no puedes ir a los bailes, no puedes usar minifaldas de menos de 4 centímetros, no, y así, ¿no? Entonces, le dan una serie de prohibiciones, ¿no? Entonces, resulta que me libré de la ley y entré en la libertad de Cristo y vengo a la iglesia y me dicen, aquí esto es lo que sí puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Entonces, ¿de qué se trata el cristianismo? ¿De reglas, de nuevas reglas, de reglas más modernas? No, el cristianismo es la nueva vida en Cristo, el nacer del Espíritu, el nacer de arriba. En eso consiste el verdadero cristianismo. Esto fue como una anécdota. Una vez me tocó, empezaba yo a predicar hace muchos años, todavía no aprendo, pero empezaba hace muchos años. Fue lo mismo que me dijeron los pastores de una iglesia arminiana donde yo estuve, una iglesia antropocéntrica. Cuando me tocó predicar, me atreví a predicar sobre lo que Dios me había dado, que la elección incondicional, la predestinación, ahí en Efesios. Entonces, terminando el sermón, se abalanzaron sobre mí 4 pastores y me llevaron ahí a un cuartito, ¿verdad? Y me dijeron, ¿por qué predicaste eso? Sí, pues es que no es bíblico. No, sí es bíblico, dice, pero no es que no debes predicar eso. ¿Qué no ves que las personas si oyen eso, ellos no lo pueden entender bien? Todos se irían al pecado. Es mejor no hablar de esas doctrinas. Así me lo dijeron. Digo, pero ¿cómo? O sea, a ver, ustedes pueden entenderlo, ¿no? Si una persona dice que es salva y yo le digo que es predestinado, elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿le voy a hacer daño o le voy a dar un motivo de agradecimiento y de alegría y de gozo, sabiendo que el que es salvo no se puede perder? Ay, no les digas eso, porque si les dices eso, al saberse salvos eternamente, se van a ir al pecado. No, si se van al pecado es que no ha habido salvación. Es tan sencillo, ¿verdad? Pero no lo entendían así. Duré todavía un año en la banca hasta que finalmente otra persona y yo salimos y empezamos a trabajar para establecer otra obra. Entonces, bueno, así el asunto. El apóstol Pablo, como Cristo, era un apóstol de libertad. Consideraba la circuncisión o cualquier otra regla impuesta como volver a la infancia bajo tutores. Era volver al estado de esclavitud, ¿no? Permanecer libres, permanecer firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Así que, comprendiendo lo que ocurre en la salvación, que la persona es renovada interiormente, inclinada hacia Cristo y su santa ley, porque el Espíritu Santo le ha regenerado, la persona irá voluntariamente a la obediencia de la palabra, impulsada desde su corazón, desde su alma renovada. Por lo tanto, no es necesario imponerle otra vez leyes y normas. La persona sola va a ir hacia la obediencia. A ver, tenemos aquí un patito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hay que enseñarle al pato a ser pato. No, el pato tiene una naturaleza de pato. Entonces, se va a conducir como pato, ¿por qué? Porque es un pato. Es sencillo, ¿no? Así también un creyente que posee una naturaleza renovada andará en conformidad con esa naturaleza nueva, sin necesidad de imponerle leyes. Si el pato se empieza a conducir como león, va a decir, está loco, ¿no? ¿Sí? Lo va a matar otro león verdadero, ¿no? Entonces, si se acabó el pato, ¿no? Hermanos, un creyente posee una naturaleza renovada y andará en conformidad con esa naturaleza nueva. Este es el pensamiento del apóstol. Entonces, manténganse en esa libertad con que Cristo os hizo libres. El creyente guiado por el Espíritu Santo no se convertirá en rebelde otra vez, no volverá otra vez a ser el esclavo del pecado. Su nueva naturaleza le conducirá a la santidad. Entonces, no es necesario regresarlo a la esclavitud.
¿sí? Así que para el apóstol Pablo la doctrina peligrosa no era la libertad, sino el regresar a la ley, el ponerse bajo las obras. Porque, ¿por qué razón? ¿No? Porque la ley trata de hacer un imposible. ¿Cuál es ese imposible? Que la naturaleza caída del ser humano se conforme a la ley de Dios. O sea, está tratando de cambiar un ratón en pato. No se puede, ¿no? Si él tiene la naturaleza de ratón, ¿cómo puede ser pato? Pues necesita un cambio de naturaleza. Lo que la salvación es un cambio interior, un cambio de naturaleza. De estar inclinado al pecado te cambian para ser inclinado hacia el amor y hacia la verdad, hacia Cristo. Entonces, en segundo lugar, después de instarles a permanecer en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en segunda instancia del versículo 2 al 4, el apóstol da 3 advertencias contra el legalismo, contra el regresar a la circuncisión, contra el circuncidarse, ¿no? Que es lo que los judaizantes pretendían lograr de los gálatas. Primeramente en el versículo 2 nos dice, he aquí Pablo, yo Pablo os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Entonces el apóstol señala que si ellos aceptaban la propuesta de los judaizantes de circuncidarse para completar su salvación, entonces toda la preciosa obra de Cristo no les serviría de nada, no les aprovecharía en lo más mínimo. Es decir, cuando una persona viene a la salvación a través de Cristo, dice Pablo, no hay en Efesios 1:7. Cuando la persona es traída a la salvación por medio de la fe en Cristo, dice, encuentra 1:7, en el cual tenemos redención, rescate por su sangre, el perdón de los pecados, según o por las riquezas de su gracia. Entonces, también Colosenses nos dice, Colosenses 2, ahí adelantito, versículo 9 y 10, nos dice que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, estáis cumplidos, dice en la versión antigua. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, el creyente, la persona que viene a ser creyente, según las abundantes riquezas de la gracia de Dios, es hecho completo. Pero si tú dejas estas riquezas y la cambias por el camino de la ley, entonces la obra de Cristo ya no te sirve. Ya no hay riquezas de gracia, ya no estás completo. Ahora te pones en un sistema de esclavitud. Claramente el apóstol nos dice, ¿no? Esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque implicaría mezclar la gracia y las obras, ¿no? Ya nos dijo en Romanos 11, 5 y 6 que la gracia y las obras no pueden ser mezcladas. No pueden mezclarse dos sistemas, ambos son excluyentes. O es por la gracia, ya, si es por gracia, entonces ya no es por obras. Y si es por las obras, entonces no le puedes poner un poquito de gracia, porque entonces ya no es obras, echas a perder la obra, ¿verdad? Entonces, otra forma de decirlo es que el sistema de la ley no trae ganancia, sino trae la bancarrota espiritual. Te sitúa como un esclavo, siempre vas a necesitar libertad. No tienes nada, no te enriquece. No hay nada de riqueza con el sistema de ponerse bajo la ley. No añade nada, ¿no? Entonces, antes bien el camino de la ley hace que se pierdan todas las riquezas espirituales de Cristo. El camino de la ley, más que beneficiarnos, nos empobrece. Entonces, las personas a veces piensan, o las iglesias que no entienden correctamente la salvación, ponen a sus feligreses bajo ciertas normas y reglas, tratando de ayudarles, ¿no? A que se porten bien, a que estén bien, y en realidad los sitúan en una posición de esclavitud, ¿verdad? Ahora el versículo 3, volvamos a Gálatas 5:3, el apóstol les recuerda, otra vez os vuelvo a protestar, a decir a todo hombre que se circuncidare, ¿no? Como un medio para encontrar la salvación.
que la salvación de esa manera, dice, no se puede obtener, que estás obligado a guardar toda la ley, no nada más la circuncisión, ¿verdad? Tienes que guardar los sábados, tienes que guardar las fiestas, tienes que guardar las leyes alimentarias, tienes que guardar todo, ¿no? Entonces, estaban obligados a guardar todo, no solo resultaban empobrecidos al perder la riqueza espiritual de Cristo, sino que también quedaban reducidos nuevamente a la esclavitud de no hagas, no gustes, no toques, no te sientes ahí. O sea, recuerdan toda la ley levítica, ¿no? Si había una mujer en su periodo, y se sentaba en un lugar y luego llegaba otro y se sentaba por ahí sin saber, ya estás contaminado. O sea, las leyes son imposibles de guardar prácticamente, ¿no? Entonces quedaban reducidos. Ya en los sermones anteriores vimos, entonces, ¿de qué sirve la ley? ¿No? Por si están preguntando, ahí chéquelo en internet, ahí lo puede encontrar en el YouTube, ahí encuentra el sermón. ¿No? ¿De qué sirve entonces la ley? Si no se acuerda, ahí lo va a encontrar, para no desviarnos a otra vez. Ahora, en el versículo, la tercera pérdida, o sea, no solamente no se aprovecha Cristo, no solamente quedas obligado a guardar toda la ley, pero el versículo 4 dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿no? Al abrazar la circuncisión, quedan destituidos de la gracia que es en Cristo. Cuando somos llamados a la salvación en Cristo, no solo somos justificados por gracia, en realidad todo el camino de la salvación, de principio a fin, es de pura gracia. Es una provisión es un viaje donde todas las provisiones son hechas en la persona y en la obra de Cristo. Nos es como decía Spurgeon, ¿no? La gracia es la estrella matutina que nos apareció al principio del camino, ¿no? Y es la misma estrella que nos sigue hasta el final del camino, nos sigue y nos provee, nos ilumina, ¿no? Pero si abrazamos la circuncisión, el camino de las obras, caemos de la gracia, quedamos vacíos de Cristo. Es lo que nos advierte el apóstol, lo advierte aquí a los Gálatas. En tercer lugar, aquí en el versículo 5 y 6 se señala, en tercer lugar, el camino verdadero de la salvación es por la obra del Espíritu y no por las obras de la ley. Porque nosotros, dice, por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Está hablando de la justicia por la fe, no de la justicia cuando creemos, de la justicia que será completada cuando Cristo venga, ¿no? Por eso estamos, aunque ya somos salvos, esperamos la justicia completa en la segunda venida de Cristo. Dice, porque en Cristo Jesús, finalmente, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor o por la caridad en la versión antigua. O sea, tal como ya había dicho el apóstol Pedro, ¿no? Contrastándolo en Primera de Pedro 1:2, dice el apóstol Pedro que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Esta palabra presciencia es una palabra que implica, ¿no? la determinación eterna de parte de Dios respecto a la persona, ¿no? Elegidos para salvación. Y obviamente la palabra nos dice aquí, elegidos según la presciencia o determinación divina en la eternidad, dice, en la santificación del Espíritu, la obra del Espíritu comenzó ahí, ¿no? ¿Y para qué fuimos así elegidos y determinados para esta? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí es muy importante la construcción de la frase, ¿no? Elegidos según la determinación eterna de Dios. Conste que es para obedecer, no porque obedecimos, sino es para obedecer. No es porque hayamos hecho algo, no es porque nos hayamos sujetado a la ley, no requiere, la salvación es de gracia, y esto implica que es una gracia 100%, es completa.
Dios nos eligió desde la eternidad para el camino de la salvación. Esta es la salvación de gracia. No fuimos elegidos así en la santificación del Espíritu. Y no por obras de la ley, sino para obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Finalmente, cuando somos salvados voluntariamente de corazón, haremos lo que nos marca y lo que nos dice la palabra, la santa ley de Dios. Como siempre, aprovecho el comentario aquí en esta parte, ¿no? Los creyentes no usamos la ley como camino de salvación. Eso sería terrible, ¿no? Sería una apostasía de la gracia. Los creyentes ahora salvados usamos la ley para proceso de santificación, como el camino, como el compañero que nos dice, aquí voy a robar, y la ley nos dice, no debes robar, ¿dónde está bien? Me voy por el camino correcto, ¿verdad? ¿Sí? Y se te salen los ojos así sobre la persona ajena, no debes codiciar sobre lo que trae el otro, no. Entonces, la ley nos ayuda a mantenernos, la ley nos está gobernando, ¿verdad? No sirve para salvar, pero es un gran consejero. Siempre nos está diciendo, pues, sí, voy a tomarme ahorita hasta quedarme como un animal. No, quieto, y te va deteniendo, ¿no? Te dice, ¿no? Y te va aconsejando. Entonces, si tú oyes la voz de la palabra, sea la ley, sea la instrucción de la palabra, nos va a custodiar y nos va a ir guardando en el camino de la obediencia, ¿verdad? Pero si tú la tomas como camino de salvación, entonces es un cuchillo que te va a cortar y te va a matar. ¿Sí? Solamente podemos ser salvos a través de Cristo, ¿no? Entonces, el apóstol enfatiza en esta parte que, volvemos a Gálatas 5 y 6, que la obra de santificación no puede ser lograda a través de la circuncisión, sino que la obra de santificación tiene que ser hecha a través del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que nos regeneró, que nos capacitó para creer y ser salvos, ¿sí? Y en el futuro glorificados, es el mismo Espíritu que nos conducirá en el proceso de la santificación. No son las obras, no es la ley. Entonces, en el camino de Cristo nos está diciendo Pablo, no importa si tú eres circuncidado o incircunciso, no importa si eres hombre o mujer, como más anteriormente lo dijo, no importa si eres rico o pobre, no importa tu nacionalidad, no importa tu oficio, no importa si eres siervo o esclavo, si eres doctor o licenciado o plomero, no importa. ¿Sí? Lo que importa es que Dios, el Espíritu Santo, te conceda la fe para creer, misma fe que te conducirá a obrar motivado por el amor y no por una opresión externa de la ley, ¿no? Una obligatoriedad. Siempre recordamos el proceso, ¿no? La obra del Espíritu cuando nos regeneró. Los puritanos dividían este proceso en 10 pasos que ustedes conocen, ¿no? Lo hemos platicado antes muchas veces. El Espíritu Santo te despierta, el Espíritu Santo te conduce a buscar la salvación. Tercer paso, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo introduce en tu alma el temor de condenación hasta que hace una obra inicial de abrir tus ojos, ¿sí? Para después conducirte al arrepentimiento, a la fe y darte una seguridad inicial de que eres salvo. Después hay un combate porque la persona no se aparta del pecado al 100%, sino que empezamos dando tumbos en el camino muchas veces, ¿no? Entonces viene la duda, ¿me porto bien? Sí soy cristiano. ¿No me porto bien? No soy cristiano. ¿Me porto bien? Sí soy. No soy. Y hay un combate ahí interiormente, ¿verdad? Hasta que finalmente Dios te da la certeza de que eres un hijo de Dios, ¿sí? Y que Él te ha regenerado y ya eres salvo, ¿no? Entonces, es la obra del Espíritu Santo.
Entonces comenzamos así la vida cristiana. Entonces ahora vamos a dejar la obra del Espíritu Santo y vamos a agarrar la ley para estarnos pegando. No, hermanos, el apóstol Pablo dice, no, tiene que continuar la obra del Espíritu Santo. La obra que Dios comenzó en un principio, Filipenses 1:6, Dios mismo la concluirá, ¿no? Él perfeccionará esta obra que comenzó llamándonos de estar perdidos a la obediencia de la fe y continuando en ese proceso de santificación hasta llegar a la glorificación, a la gloria, que es la última parte del proceso de santificación. O sea, visto en esa postura, el tema que está viendo nuestro hermano en la clase dominical, la santificación inicial, ¿no? En la eternidad, elegido según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, una santificación posicional hecha en la eternidad, ¿sí? Después santificados, después de posicionalmente, en forma definitiva en la cruz de Cristo, morimos juntamente con Él. Después somos santificados a través de un proceso, ¿no? De mortificación y vivificación de las gracias espirituales, hasta llegar a la última parte de esta salvación, que es la glorificación. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Si nosotros comenzamos desde un principio, toda la obra es hecha por el Espíritu Santo, entonces, ¿dónde metemos aquí las obras de la ley? ¿Sí me explico? Aquí entra nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero en estas partes todo lo hizo Dios. Entonces, no podemos hacerlo de esta manera. Entonces dice Pablo, Gálatas 7, por favor, vamos a ver nuestro último punto antes de conducirnos a algunos comentarios. Versículos 7 al 12. Dice, vosotros corríais bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esto no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Entonces el apóstol comienza a decirles, a regañarles, ¿no? Y toma la ilustración de que le gusta tanto al apóstol, ¿no? La ilustración deportiva, ¿no? Corrías bien, ibas por el camino correcto, ¿no? Estabas corriendo bien el maratón, ¿sí? Hasta que en lugar de irte por la ruta te saliste, ¿no? Y te fuiste para otro lado, ¿no? Te desviaste, corrías bien, ibas bien en la ruta, pero te saliste. Te metiste al carril, te saliste del carril correcto y te metiste al carril de las obras. Así muchos creyentes, no luego de ser salvos por medio de la fe, hacen de la vida cristiana y su proceso de santificación un camino legalista de no hagas, no gustes. No debes de comer mole. ¿Sí? No debes de comer carne de puerco. ¿Sí? No debes bailar. Y prohibiciones, listas. No debes ir al cine. En el caso de las mujeres ya se los he contado hoy 8,008 veces, ¿no? Después de ¿sí? La señora que vio venir a otra, para que vean ustedes, ¿no? Las personas, si no conocen qué es la santificación, dice, veía, y que la voy viendo, dice, a la perversa. Dice, ¿qué se imaginan ustedes que es? Y ya que se había cortado el pelo, ¿no? O sea, de traer un pelo largo se lo cortó a la mitad y fue una perversión, fue un acto horrible, ¿no? Entonces, no, por favor, o sea, el tamaño del pelo no indica, ¿no? Siempre volviendo, ¿no? La Biblia nos dice, ¿no? Que la mujer debe ser sumisa y sujeta, y siempre decimos, ¿no? Nosotros preferimos que nuestras esposas sean pelonas y sumisas que greñudas y rebeldes, ¿no? Pregúntenle a su esposo qué piensa, ¿no? Y así nos vamos a... No, ya traigo el pelo más largo, pues sí, pero sigues con una rebeldía terrible. Tu esposa te va a decir, no, mejor, aunque esté pelona, pero que sea sumisa y obediente, ¿verdad? Y que se dedique a su labor. Entonces, aquí en este caso era la circuncisión, ¿no?
Entonces, como decíamos, muchos creyentes luego de ser salvos entran en el proceso de santificación y se lo convierten en un camino legalista de no hagas, no gustes, no manejes, como decíamos, no bailes, no vayas al cine, no bailes, etcétera. Bueno, en el 8º versículo dice, este tipo de vida cristiana no es a lo que Dios nos llama, ¿no? Claramente el apóstol nos indica que el proceso de santificación es responsabilidad del creyente, pero es una obra de gracia también, ¿no? El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:13, dice más, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, ¿no? Entonces es una obra que es hecha por el hombre al 100% y es una obra que es hecha por el Espíritu Santo al 100%, ¿no? Nosotros somos responsables, ¿no? No de la santificación posicional, no de la santificación definitiva, pero en el proceso de mortificar el pecado y vivificar las gracias espirituales que Dios nos ha dado, añadiendo, ¿no?, a vuestra fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia dominio propio, etcétera. O sea, ese proceso nos toca a nosotros. Ahí somos responsables, ayudados ¿cómo? Por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, así que Dios nos llama a este proceso de santificación donde Él obra al 100% y la persona es responsable al 100%. Entonces no logramos nada si tenemos el pelo más corto o más largo. Yo quisiera tener pelo, ¿no? Entonces algunos están discutiendo el tamaño del pelo. Yo quisiera tener pelo aunque sea, ¿no? Entonces no nos ayuda a ser circuncidados o incircuncisos, no nos ayuda el tamaño de la ropa que traigamos. Sí, eso no ayuda en el proceso de santificación, ¿no? No es así la santificación. En el versículo 9 nos dice, Pablo dice, hablando de si ustedes fueron salvos por la gracia, ¿no?, y ahora pretenden circuncidarse, están mezclando la ley con la gracia. Entonces, esto no puede ser. Un poco de levadura leuda toda la masa. La gracia y el sistema de gracia y obras no puede ser mezclado, ¿verdad? Entonces, así lo está diciendo, ¿no? Si tú le metes tantitas obras a la justificación de gracia, pues entonces ya echaste a perder la obra de Cristo, ¿no? Si lo mismo le mezclamos, ¿no? Si yo me estoy salvando por obra, según yo, y le mezclo, ya no puedo, le voy a echar tantita gracia, no, ya, entonces ya no es por obras, ¿verdad? Ya lo explicábamos hace un momento. En el versículo 10, el apóstol dice, bueno, yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis. O sea, con esta exhortación que les estoy dando, Gálatas, yo espero que ustedes reaccionen y que no haya necesidad de ninguna otra cosa, que ya recuerden que empezaron por la gracia en esta salvación y que deben continuar de esa manera, perseverando en la gracia. Sí, la persona que os inquieta, o sea, dice Pablo, ¿no?, como a veces decimos, ¿no?, echándole ahí la sal, por de alguna manera, ¿no? La persona que hizo esto, allá él, ¿no? Delante de Dios, Dios lo va a juzgar, o sea, de una forma obviamente bastante severa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba torciendo a los que estaban caminando correctamente, ¿verdad? El propósito, como dijo Pablo, ¿no?, lo mencionará más adelante en el capítulo 6, el propósito de estos hombres que trataban de aplicarles y de llevarlos hacia la circuncisión es gloriarse de ustedes, como diciendo, mira, aquí estos son mis discípulos, todos circuncidados, aquí están, son mis discípulos, ¿no? O sea, querían gloria para ellos, ¿sí? Pablo ya repitió en el capítulo anterior, ¿no? Dice que si yo predicara la salvación así, entonces ya no sería siervo de Cristo. Ellos no están buscando la gloria de Cristo. Dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo y me interesa la gloria de Cristo en la salvación de los pecadores. Y estos están tratando de buscar su propia gloria, obligándolos a circuncidarse. Llevarán su castigo, llevarán su juicio de parte de Dios, ¿no? O sea, yo ya les estoy advirtiendo que está mal, ¿no? Es lo que dice Pablo. Ahora, versículo 11 y 12.
para concluir esta parte, dice, parece ser que surgió algún rumor de que los judaizantes también decían que pues Pablo es circuncidado, ¿no? Hasta circuncidó a Timoteo, ¿no? Pablo ya lo explicó, ¿no? Ahí en el libro de Hechos, para poder llevarlo a predicar a los judíos, lo circuncidó, para que no hubiera ningún tropiezo. Entonces, ahora lo estaban acusando y dicen, no, Pablo, tú también estás practicando la circuncisión. Entonces, dice, hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces, a ver, ustedes júzguenlo. ¿Por qué soy perseguido por predicar el evangelio de Cristo? ¿Por qué aún no estoy causando escándalo con la cruz? No recordamos en 1 Corintios 1, 23 y 24, ¿no? Se dice que la cruz es para los judíos tropezadero, ¿no? ¿Cómo pueden ser salvos a través de un hombre colgado ahí, ¿no? Entonces, no, eso no puede ser. ¿Sí? Para los gentiles, igual, ¿no? Por un crucificado yo voy a ser salvado. Entonces, ni uno ni otro, ¿no? Para unos tropezadero, para los gentiles locura. Entonces, por eso dice Pablo, la cruz es una palabra de escándalo. ¿Sí? Si yo estuviera predicando la circuncisión, no habría ningún escándalo. ¿Sí? El judaísmo era una religión lícita en el Imperio Romano, no había ningún escándalo, no había ningún problema de predicar el judaísmo, ya había sido aceptado, pero predicar el escándalo de la cruz, eso te costaba persecución y en algunos casos la muerte, ¿no? ¿Quién es Señor? César, di que César, no, es Cristo, a los leones, no. O sea, por ser cristiano, por predicar el escándalo de la cruz, te costaba la vida. Si predicar la circuncisión, dice Pablo, entonces, ¿cómo estaría yo sufriendo el escándalo, no? ¿Cómo estaría yo sufriendo la persecución? Sería ilógico. Y finalmente, ya así como medio enojado, como a veces el predicador se enoja también, ojalá fuesen cortados, ¿no? La palabra usada aquí es la palabra usada para cuando se castraba a los animales, ¿no? Entonces Pablo estaba molesto y dice, bueno, ¿por qué hacer solamente un corte periférico, no? De una vez. O sea, si así pretenden agradar a Dios, pues yo creo que si es mayor el corte, pues le van a agradar más, ¿no? Por eso está hablando en una forma un poco virulenta, ¿no? Ojalá se castrasen, ¿no? Ojalá se fueran cortados los que los inquietan, ¿no? Es una forma muy, muy fuerte, ¿no? De lanzarse contra ellos, ¿no? Ahora, así concluye esta parte. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a hacer unos comentarios finales. En primer lugar, la realidad es que muchos grupos evangélicos ignoran cómo es que ocurre la salvación o cómo es la salvación en Cristo, y puesto que la han convertido en nada más que una decisión humana, en la práctica de una decisión humana, sus prosélitos no experimentan una renovación espiritual interior. Y el proceso de santificación resulta en un continuo esfuerzo humano sin la obra interior del Espíritu Santo. Razón por la cual la vida cristiana se torna para muchos, ¿no?, en fría y formalista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo suplen con música, con show, con emocionalismo y con reglas. Así lo suplen, ¿no? Entonces, todos los que atravesamos por una iglesia antropocéntrica, emocionalista o de esa naturaleza, sabemos, ¿no?, que se hace un gran show, no sé, para traer el avivamiento. Si no hay avivamiento, se trae el avivamiento. Es algo emocional, no es algo que Dios ha traído. Es algo emocional. Entonces, cuando se ignora la persona y la obra del Espíritu Santo en la salvación, en el proceso de santificación, las personas suplen esto, ¿no? Entonces, si la persona no se conduce bien por la obra del Espíritu, entonces,
otra vez, no vayas al cine, no bailes, ¿sí? Córtate el pelo, vístete con una lona de 3 metros, y así, ¿no? Entonces, están, o sea, la Escritura nos dice, ¿no? Las mujeres creyentes se deben de vestir como decentemente y con, ¿sí? Con un atuendo que no cause ningún escándalo, ¿no? Estoy confundido en mi mente, ¿no? Que en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, la decencia es el principio de no solamente del orden del culto, pero también es un principio aplicable, ¿no? Que no se vistan en forma indecente. Ahora, entonces, si no seguimos las reglas y las normas marcadas en la Escritura, guiados por el Espíritu Santo, entonces acabaremos instituyendo reglas y reglas y más reglas, ¿no? Ahora, cuando los creyentes son dejados libres, porque aquí todo el mundo se hace la pregunta, no, este es el hermano de Pablo, está predicando la libertad y el hermano también ya se hizo libre, entonces es casi como Mel Gibson de libertad, ¿no? Entonces, y así, los creyentes, dice, cuando los creyentes son dejados libres y su conducta no corresponde a la obediencia, a su nueva naturaleza, ¿no? A la obediencia de la fe, ¿qué pasa? Tú tuviste la culpa, ya ves, ¿para qué lo soltaste? Momento, ¿no? ¿Sí? La triste conclusión es que si tú sueltas a una persona que aparentemente había sido renovada y regenerada por el Espíritu Santo de Dios, pero empieza a comportarse en una forma libertina y mundana, ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión es que la conducta siempre se corresponde con la naturaleza del animal, perdón por lo de naturaleza, ¿verdad? ¿Sí? Si el animal ladra, es un perro, ¿sí? Si el animal maulla, es un gato. Si dice ser creyente, pero se conduce como un inconverso, ¿qué es? Es un inconverso, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, no es difícil de discernir el asunto, ¿no? Ahora, en tercer lugar, mientras que los judaizantes antiguos y modernos tratan de obligar al viejo hombre a conducirse como una nueva criatura a través de imponerle reglas y normas, el Evangelio de la Gracia pone toda su confianza en el poder y en la obra del Espíritu Santo para salvar y para santificar a los creyentes. Si el Espíritu Santo que te salvó no te puede santificar, entonces la salvación que tú tienes no es la que la Escritura enseña, ¿verdad? Sí, es que yo ya pasé al frente, decía un pastor de una iglesia, de otra iglesia arminiana, ¿no? Sin decir nombres, les decía a ver, pasen al frente los que quieren recibir a Cristo, y ahí va toda la bola, y luego les decía, no, dice, no, ya no pasen, dice, ustedes pasaron la semana pasada, ustedes ya no pueden estar pasando cada semana se estaban salvando, ¿no? Entonces, no es la salvación bíblica, ¿verdad? Sí. Entonces, así, en tercer lugar estamos mientras que los judaizantes antiguos y modernos tratan de obligar al viejo hombre a conducirse como una nueva criatura a través de imponerle reglas y normas, el Evangelio de la Gracia pone toda su confianza en el poder y la obra del Espíritu Santo para salvar y santificar a los creyentes. La verdad nos hace genuinamente libres y santos, ¿o no es la gracia verdadera? En cuarto lugar, cuando hablamos, porque aquí hay que hacer esta distinción, cuando hablamos en términos de nuestros hijos en la familia, o sea, ojo, no hay que tratarlos como mini creyentes, ¿no? Nuestros hijos no son creyentes hasta que tengan una experiencia creíble de salvación. Por lo tanto, solo se es creyente cuando el Señor te salva, ¿no? Así que
Si no son salvos, entonces nuestros hijos son colocados en nuestros hogares bajo la ley. ¿Sí? ¿Y para qué sirve la ley? De manera que la ley es nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Entonces los hijos han de ser puestos bajo la ley para ser conducidos hacia Cristo. ¿Cómo es eso, no? A través del proceso de administración de la instrucción y la disciplina del Señor. ¿Pecas? Bueno, entonces, hijo, esta es la 8ª vez, te estuve advirtiendo, entonces aquí está, te voy a dar tus 3 varazos de rigor, las 3 de chocolate, y ya viste, al ratito otra vez, ¿ya viste cuán pecador eres? O sea, te acabo de disciplinar hace 15 minutos, otra vez ya estoy sobre ti, en la tarde otra vez, en la noche antes de dormir otra vez, para que duerma calientito. Entonces, y así, o sea, pero no es nada más estar ejerciendo la vara, sino decirle, bueno, ¿te das cuenta la condición en que estás? O sea, es pecado tras pecado tras pecado. Necesitas buscar a Cristo para ser salvo. Tú también, hijo, yo he encontrado a Cristo y me ha salvado y me ha perdonado. Tú también lo necesitas. El proceso de disciplina no es solamente el ejercicio de la vara, sino en amor conduciéndole, que la disciplina le sirva para llevarlo ¿hacia dónde? Hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, en la casa, en el hogar, los hijos han de ser puestos bajo de la ley para ayudarles y conducirles hacia Cristo, ¿no? Entonces, si ellos han tenido una experiencia creíble de salvación, obviamente esto no se va a poder ocultar. Tal como el árbol de limón produce su fruto, así también, ¿no? Todos los árboles, y así también todos los que son salvos por la gracia de Dios producirán el fruto que indica la propia Escritura, que estaremos hablando de esto en las próximas semanas, ¿verdad? Ya escuchamos el canto, ¿no? Del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Entonces, en quinto lugar, con frecuencia señalamos que la salvación es un acontecimiento espiritual, ¿no? Otra vez lo volvemos a decir el día de hoy, porque la regeneración del alma no es un asunto que esté dentro de la esfera de la acción humana. O sea, el hombre no se puede autorregenerar, puede hacer sus compras, puede autovestirse, como sea, ¿no? Todo lo que es hágalo usted mismo, ¿no? Pero en el caso del nuevo nacimiento, el hombre no puede nacer por sí mismo, ¿no? O sea, tú no puedes así, aquí está la receta, mira así, porque la Escritura dice, y todos los que creyeren, Dios les dio, a todos los que creyeron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, ¿ya ves? O sea, en cuanto tú crees, tú ya es la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero enseguida dice, ¿no? Si tú lees nada más ese puro versículo, te quedas turbado, ¿no? Pero el versículo que sigue, lo cual es potestativo que, lo cual no es potestativo que ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Entonces los hombres no se pueden autosalvar ni autorregenerar. O sea, cuando tú dices, yo decido ser cristiano hoy, felicidades. O sea, ¿tú te puedes hacer cristiano tú solito por tu decisión? No, hermanos, ese no es el evangelio. El evangelio es, es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, la salvación es una experiencia, es un acontecimiento espiritual, porque la regeneración del alma es un asunto que es potestativo solo de Dios, ¿no? La circuncisión del corazón es potestativo solamente de Dios. El nacimiento físico sí está dentro de nuestra potestad, ¿no? Más o menos, ¿sí? Porque también es providencial, ¿no? Los que hemos atravesado historias de terror, ¿no? Donde te dicen, no, yo me caso, la mayoría se casa y si no se cuidan, embarazados. Pero hubo otros que nos casamos y tuvimos que esperar 10 años, ¿no? Sin saber que eras estéril hasta después que Dios te concedió en su gracia, ¿no? Tener hijos.
Entonces, por lo tanto, es menester discernir si nuestro cristianismo es fruto de un nuevo nacimiento espiritual o es fruto de una experiencia de la carne, sea decisional o emocional, ¿no? O sea, no, yo sí fui salvo, así como no, lo traigo aquí apuntado, mira, el 31 de febrero, no, pues con razón no funciona, no, no hay 31 de febrero, ¿verdad? Entonces, a veces, sí, yo pasé al frente y tomé mi decisión, pues sí, pero ¿eso te autorregeneró? No es la decisión humana, ¿sí? Aquí no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La nueva criatura. Lo estamos escuchando, ¿no? El apóstol Pablo nos dice, si no naces de nuevo, no importa si eres circuncidado o incircunciso, eso no cuenta. Lo que cuenta es que seas nacido de nuevo. Entonces es menester discernir si nuestro cristianismo es fruto de el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual o fruto de una experiencia de la carne, no sea decisional o emocional. ¿Para qué? Pues para que no edifiquemos sobre la arena, ¿no? Para que no lleguemos al final de la vida y digamos, sí, aquí está lo que yo hice, lo que yo edifiqué, sí, pero ¿sabes qué? No pusiste correctamente el cimiento, ¿no? ¿Sí? Le metes el fuego y es como las obras hechas sin Cristo, ¿no? Heno y hojarasca, madera, nada de oro, nada de piedras preciosas, ¿no? Entonces hay que examinarlo todo cuidadosamente, ¿no? En sexto lugar, el engaño judaizante está involucrado en hacer creer a las personas. O sea, aquí lo podemos ver, que por pasar al frente, que por tomar la decisión, que por aceptar al Señor, que por repetir la oración, por realizar la ceremonia del bautismo, tales cosas los hacen salvos, ¿no? ¿Es verdad? No. ¿Sí? Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si previamente la obra del Espíritu por el oír de la fe no ocurrió, entonces todo ritualismo no regenerará a la persona y su cristianismo no será la obra del Espíritu, sino será la obra de la carne, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, nuestra iglesia acostumbra examinar a los candidatos para admitirlos como miembros de esta asamblea. ¿Por qué razón? Para examinar a ver si la persona ha sido verdaderamente pasada de muerte a vida, ¿no? Con el escaso o poco discernimiento que la iglesia pueda tener, ¿no? Pero cuando menos tratamos de no bautizar, les he platicado la historia, otra de 8008, ¿no? Aquel, cuando empezaba, no era yo el pastor, había otra persona en otro lugar, en otra asamblea, donde había bautizos. Entonces el pastor preguntó ahí en medio de los bautizos, ¿hay alguien más que le nazca a bautizarse ahorita? Y siempre así como en los toreros, ¿no? Siempre hay, cuando son vaquillas, no siempre hay aventados, cuando son toros de lidia, no. Pero bueno, entonces sí, güey, un aventado dijo, no, pues yo también, ¿sabes? Lo bautizó. A los 4 meses estaba en el penal acusado de homicidio. O sea, si nadie lo examinó, nadie lo cuestionó, ¿sí? Como decía Spurgeon, ¿no? Tenía la fe del carbonero, ¿no? Se encontró uno al carbonero y dijo, a ver, ¿cómo es esa fe del carbonero? Dice, le preguntaron, oye, ¿tú qué? No, dice, le preguntaron, ¿y usted cómo cree, cómo es su fe en Cristo? No, dice, pues yo creo como mi iglesia. Ah, está bien. ¿Y su iglesia cómo cree? Como yo, dice. Igual. O sea, los dos creemos lo mismo, ¿no? Y algunos así tienen la fe del carbonero y ya los meten al agua y no es correcto, ¿no? La iglesia debe de tener un análisis, un discernimiento para recibir a la membresía, ¿no? Bueno, en séptimo lugar, el engaño judaizante también puede llegar a afectar a los creyentes en el proceso de su santificación.
porque algunos creyentes llegan a ser, por decirlo de alguna manera, inseguros de su libertad y quieren una iglesia legalista, ¿no? Dictatorial, que les diga lo que deben hacer y cuándo lo deben hacer, ¿sí? ¿Cuándo nos va a poner a todos a ayunar, pastor? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a convocar las reuniones de ayuno y de oración, las veladas? ¿Cuándo? ¿Por qué no obligar a los hermanos que estén 2 horas antes para orar? ¿Me explico? Algunas personas siguen teniendo una mentalidad, o sea, ¿cuál es la obra del Espíritu? El Espíritu Santo salva y produce la santificación. No es necesario que nosotros estemos agarrando del cuello a la persona y metiéndola a hacer cosas que ciertamente a la persona no le gustaría hacer, ¿no? Entonces, si la persona es conducida por Dios para hacer veladas de oración o para hacer lectura extrema, o llámele como usted quiera, correcto, ¿sí? Hermanos, Dios me reveló que todos debemos leer la Biblia hoy todo el domingo, desde el amanecer hasta el anochecer, sin descanso. Entonces, los espero. Oye, bueno, si Dios te lo reveló a ti, pues felicidades, ¿no? Hazlo. Pero ¿por qué vas a meter a todos en tu saco? ¿No somos libres cada uno? Somos libres, ¿no? El Espíritu Santo obrará la santificación. No es que a mí el Espíritu Santo me dijo que no debes comer carne de puerco, otra vez con las tortas de carnitas, ¿no? Entonces, bueno, si te lo reveló a ti, pues no comas carne de puerco, ¿verdad? ¿Sí? Dios no me lo ha revelado todavía. Yo sí sigo comiendo las tortas de son más indigestas las de chorizo, pero bueno, ya es de cuestión de gustos, ¿no? Entonces, también el engaño judaizante afecta, ¿no? Porque muchos creyentes, sin pensarlo mucho, se introducen al estar en el proceso de santificación, llegan a ponerse bajo las obras, ¿no? Con criterios de ser espirituales, ¿no? En el sentido de si hago estas cosas soy espiritual, ¿no? Si no hago estas cosas soy carnal, ¿no? Alguna cosa así. Y así dice, no, yo tengo que hacer esto porque si al hacerlo me siento más espiritual, ¿no? Y tengo que hacer esto porque al hacerlo y si paso y veo un pordiosero y no le doy nada, no, siento que no hice bien, aunque no traiga, pues a ver, aunque sea a lo mejor hasta robo a alguien, ¿no? Para darle, no, eso no lo debes hacer, ¿verdad? Podemos dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, pero bueno, el punto es, hay personas que se ponen así, ¿no? Y se sienten espirituales de esa manera, y si no lo hacen se sienten carnales, ¿no? Hoy me levanté tarde, no pude orar en la mañana, entonces ando a disgusto, soy carnalote y ando en la carne, ¿no? Porque no oré en la mañana, ¿no? Casi. O sea, no digo que dejes de orar, no digo que dejes de leer, que esté bien, no estoy diciendo eso, estoy diciendo eso, que no puedes cimentar tu espiritualidad en el hecho de leer o de orar. ¿Dónde está cimentada tu espiritualidad? En Cristo, en que el Espíritu Santo te ha dado una nueva vida, en que tienes el Espíritu de Dios morando en tu corazón, ¿no? Que ha sido sellado con este Espíritu. Entonces, bueno, aquí concluimos. Les pido que hagamos una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Damos las gracias porque a través de ella somos exhortados, somos animados a perseverar, Señor, y somos enseñados para entender lo que es la verdadera espiritualidad, Señor. Te damos gracias porque tú planeaste la salvación que es completa de principio a fin, realizada y operada siempre por el Todopoderoso Espíritu Santo que nos llama, que nos trae de las tinieblas a tu luz admirable y que nos conduce en este mundo caído
ayudándonos a vivir sobria y piadosamente, para que al final lleguemos delante de ti, Señor, habiendo terminado la carrera y dándote honor y gloria en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes produciendo en nosotros el querer y el poder, y ayudándonos en nuestra responsabilidad para que podamos tener la fuerza de realizar las cosas que tú nos demandas, Padre. Te bendecimos por esta maravillosa salvación y pedimos que tú sigas extendiendo tu mano, tu brazo de amor para salvar a los que están perdidos, y tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa que solamente tú puedes hacer, Señor, de convertir y salvar a los pecadores. Te bendecimos, Padre, y te damos las gracias una vez más por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.